desmaterializada. Pues, Es muy general. ¿Les quedó identificada cuál es la diferencia entre renta fija y renta variable entre las acciones fijas y las acciones, perdón, entre las acciones comunes y las acciones preferentes? las acciones No, profe, a mí no me quedó claro. y las preferentes son las que tienen renta fija. O sea, la renta depende del tipo de acción. Así es, la renta, o sea, la concepción depende del tipo de acción. ¿Quién me dijo que no le había quedado claro? Sebastián Pireita. Hola, Sebastián. Mira, el concepto básicamente es este. Cuando los inversionistas participan en el mercado de las acciones e invierten en las acciones, lo que hacen los accionistas es que invierten en la acción para obtener una ganancia. Las ganancias en los mercados financieros se llaman renta, o sea, de rentabilidad. Entonces, viene, digamos, la palabra renta de rentabilidad, viene relacionada con la ganancia que estoy obteniendo. Entonces, en cuanto al tema de las acciones preferentes, que fue como las vimos, yo lo que hice fue pasar parte del Excel que había explicado hace nuestras primeras clases. El socio preferente, él no tiene voto, y a la vez, él sí tiene voz, pero no tiene voto. O sea, él sí puede argumentar, él sí puede proponer ideas, pero no tiene derecho a votar. Y desde el principio están pactados sus dividendos de ganancia. O sea, desde el principio de que él se asocia a la empresa, él define cuántas son las ganancias que él va a recibir cada año. O sea, eso está pactado. Por eso incluso cuando vamos a calcular la utilidad de los accionistas comunes, de una vez estamos descontando la plata de la ganancia de los socios preferentes, que esas ganancias ya están pactadas o definidas. En ese orden de ideas, hablamos que si el socio preferente ya conoce su rentabilidad y está determinada cuánto se va a ganar, esa se llama renta fija. O sea, en el mercado público de acciones, los socios preferentes tienen renta fija, porque ellos saben cuánto se van a ganar de ganancia, de rentabilidad, de dividendos. Mientras que los socios comunes o socios ordinarios, ¿recuerdas cómo calculamos la utilidad de los accionistas comunes? Los dividendos de cada accionista. Profe, Dime. te hago una pregunta. ¿En ese socio preferente hay ganancias mensuales, haya o no haya rentabilidad? O sea, ¿haya ido bien o haya ido mal? Sí hay ganancias, pero no son mensuales, son anuales. Bueno, perdón, o sea, anuales, pero digamos, ese año hubo déficit, o sea, no hubo tanta utilidad, igual gana lo que... ¿sí? Sí. Tienen que pagarle los dividendos a los socios preferentes. Listo, profe. Miren que hay acciones, Bancolombia y Banco de la Vivienda los identifican. Ellos salieron al mercado público de valores hace unos 11 años buscando dinero de los socios preferentes. O sea, buscaron socios preferentes y fueron muy bien aceptadas y las vendieron como en pocas horas. Creo que en 6 horas vendieron toda su oferta de acciones preferentes. Son entidades que son muy bien, digamos, recibidas por los inversionistas. Bueno. También valoradas. Sí, muy bien valoradas y apreciadas por los inversionistas, entonces de inmediato compraron las acciones preferentes de ellos. Creo que son grupos también muy bien respaldados, ¿no? Sí, claro, no es el lado Lupita, ¿no? Eso sí. Ya eso solito es un determinante. Bueno, entonces, recordando cómo calculamos los dividendos, pues los dividendos por acción, tomamos la utilidad del año, le quitamos las reservas y queda la utilidad a disposición de los socios, pagamos los dividendos de los socios preferenciales, quitamos lo que la empresa haya querido hacer de reservas voluntarias para una destinación específica y nos queda la utilidad para los dividendos de los socios comunes subordinarios. Si eso lo dividimos entre el número de acciones, tendríamos el DPA, que es el dividendo por acción, que es lo que está relacionado con la utilidad para los dividendos de cada socio, o la utilidad para los dividendos comunes. ¿Rinde cada acción? ¿Cómo? Es lo que rinde cada acción, ¿no? Exacto, eso es la utilidad que obtiene cada acción. O sea, el dividendo es tomar la ganancia de cada acción. Conceptualmente, el dividendo es tomar la ganancia de cada acción. Entonces, ¿qué ocurre? Acá con lo que estábamos hablando hace un momento, el socio común o socio ordinario, que él sí tiene voto y puede decidir, que sí tiene voz, puede argumentar, proponer, pedir, y sí corre riesgo porque él participa, o sea, sus dividendos, ¿por qué conceptualmente hablamos que el socio común sí corre riesgos? ¿Cómo aprecian esa definición?
Pues, profe, yo entiendo que a sus dividendos ser variables, pues son los que no tienen una completa seguridad de que van a recibir una buena parte o siquiera van a recibir una parte. Exactamente, muy bien, Dani. Y también por otra cosa, porque resulta que las ganancias del socio común dependen de las utilidades que dé la empresa. Y todos sabemos que las utilidades que viene en la empresa, ustedes lo vieron en su curso de entorno económico, vienen relacionadas con las ventas que tenga la empresa, la participación que tenga en el mercado, el plan de gestión, la estructura de su modelo, la oferta de su producto, la competencia, los otros distribuidores, los sistemas de distribución, los canales de distribución, todo eso. Entonces, ¿eso qué produce? Produce que finalmente la ganancia de la empresa sea indefinida, o sea, usted no sabe si se va a ganar mucho o poco. Y de ahí hay que descontar la plata que hay que pagarle a quién, a los socios preferentes. Y después sí queda la plata para los socios comunes o socio ordinario. Por eso la renta del socio ordinario se llama ¿cómo? ¿Renta qué? Francisco Piedradita. Variable. Renta variable. Exactamente. Eso se llama renta variable. Por eso se denomina renta variable para el socio común. Ahora, me interesa mucho, ¿les quedó claro lo que es de Ceval? Sí, profe. ¿Me recuerdas? No, yo no tengo muy claro esa parte. No, profe, yo tampoco. Pero yo no sabía que existía eso, profe. Sí, de Ceval es... Chicos, ¿ustedes recuerdan una película que se llama Sherlock Holmes, la primera? ¿La han Sí, visto? Con Iron Man. Sí, profe. Con Tony Stark. Sí, exacto. Con Iron Man. Bueno, muy bien. Resulta que en esa película hay una escena en la que Watson está peleando en un ring de boxeo y Watson pierde y le entrega unos papeles a la contraparte con quien perdió en la pelea de boxeo. Por ejemplo, esa película, o muchas veces Hollywood nos mostró en diferentes momentos o en diferentes películas, antes los dueños de las acciones andaban con las acciones, o sea, como un papel que los hacía acreedores al derecho de propiedad de la acción. O sea, las cargaban en físico. Tal vez ustedes, bueno, yo sé que son muy jóvenes, pero tal vez vieron películas o algo donde los hombres de antes usaban como una especie de cartera, como cuadradita, pequeña, debajo del brazo. En esas carteras cargaban el derecho de la acción, o sea, el derecho accionario, era un papel donde decía, mire, este señor tiene, certifico, por ejemplo, que Diego Mazuera tiene 1000 acciones de tal empresa, ¿sí? Y era un título negociable y a la vista, como portador, como portable, a la vista de quien lo estaba negociando. Entonces, ¿qué ocurría? Ay, Johan, tenías y tienes. Bueno, entonces, ¿qué ocurría? Esperen. Bien, profe, yo te puedo hacer una pregunta con respecto a eso que estás diciendo de lo que antes se acostumbraba a tener las acciones pues en papel y todo, Claro. pero no sería lo mismo como ahora la tarjeta de propiedad de un carro o las escrituras de una casa. Sí, claro que sí, pero Alejandro, el concepto estaba relacionado con que antes el derecho de la propiedad de las acciones era portable, como cargable por las personas. Y entonces uno podía pagar o cobrar algo entregando las acciones, entregando el derecho de la propiedad. Entonces, ¿qué ocurrió? Había momentos en que las empresas ya tenían que dar utilidades y no sabían a quién dárselas, ¿sí? Porque no sabían si el señor que tenía el derecho a la propiedad ya todavía seguía teniendo las acciones o se las había dado a otra persona. ¿Sí ves? O sea, y como las acciones, a cambio de las acciones que reciben los socios. Chicos, ¿para qué los socios tienen inversiones en acciones? ¿Qué reciben ellos? Utilidades. Que se llaman como Dividendos. dividendos. Muy bien. Entonces los socios, para participar en la empresa, participan en la empresa y hacen sus inversiones en la empresa para recibir dividendos.
Entonces, cuando la empresa va a pagar dividendos, la empresa no sabía quién tenía el derecho a la propiedad. O sea, no sabía si era Pepito o Jaimito. No sabía quién era. Entonces, en ese momento terminaron naciendo modelos de respaldo respaldo y custodia del derecho de protección como DECEVAL. El DECEVAL es el Depósito Central de Valores en Colombia, que lo que hace DECEVAL es que prácticamente tiene ya registrado en el libro de socios y tiene identificado el título de las acciones. O sea, por ejemplo, mi mamá tiene acciones de Ecopetrol y mi mamá, ella tiene un certificado de DECEVAL, donde le dice, DECEVAL le dice que certifica que allá hay guardado el certificado número tal, donde mi mamá tiene 1000 acciones de Ecopetrol. ¿Ya? ¿Ves? Profe, Dime. ¿DECEVAL dónde queda? ¿No está dentro del Banco de la República o dónde queda DECEVAL? Okay. DECEVAL queda en Bogotá, queda por la séptima. Una de esas zonas, no, una zona de la Avenida Chile, algo así, yo la vi alguna vez. Pero es algo, o sea, como Es dice... un edificio físico. Ah, ya. Y es como... Totalmente diferente del Banco de la República, ok. Sí, señor, Yo exactamente. creo que lo que tenía entendido era que hay algunos valores, títulos, valores que uno los puede guardar en el Banco de la República, creo que es. Y también los puedes guardar en DECEVAL, en el Depósito Central de Valores. Los CDTs también se guardan en DECEVAL. Pues el banco le actualiza una base de datos mensualmente a DECEVAL, donde está la relación de los CDTs que abren los clientes. Y por eso es que los CDTs también se dice que cuando el cliente los va a cobrar, se desmaterializan. Era también parecido a lo que explicabas con respecto a las acciones que se... Claro que el concepto es que no son materialmente físicas, no están depositadas en ninguna parte. Hay un título, o sea, las acciones no existen en físico, o sea, nadie dice, vea, yo soy accionista de esta empresa y, por ejemplo, que fuéramos accionistas del éxito, entonces voy a ir a sacar una libra de arroz y una bolsa de leche porque soy accionista del éxito y acá están mis acciones. No, eso no existe. O sea, el concepto es desmaterializado, es que las acciones están ¿en dónde? ¿En qué parte? En el patrimonio, ¿de acuerdo? Y si están en el patrimonio, técnicamente, si las acciones están en el patrimonio, las acciones son alguna parte de todo el activo, pero no son realmente, las acciones no representan una silla del activo o no representan un escritorio en el pasillo, en el activo, nada. Las acciones hacen parte del patrimonio, pero son físicamente inexistentes. Hay un certificado que dice, por ejemplo, Diego Masuera tiene 1000 acciones de El Éxito y nosotros de DECEVAL decimos que están depositadas acá, custodiadas con el código de referencia número tal. ¿Ven? ¿Y ese valor de las acciones de qué depende? Mira, compré algo para darle la clase a ustedes. Vamos a ver si ustedes me aprueban esto que compré. Permítame un segundo que no había pensado que lo iba a necesitar hoy. Me compré un proyector de pantalla donde yo puedo rayar porque he extrañado mucho el tablero. Entonces, voy a probar. Bueno, probemos. A ver, acá. Entonces, de las acciones, pero creo que no está bien. Esperen un momento. Bueno, entonces, están las acciones. No logro, no sirve. Quería probarlo. Apenas llegó esta mañana, pero ya me tocó ir a trabajar. ¿Qué tal ahí? Muy torcido, ¿no? Ustedes ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe, se ve. Bueno, gracias. Entonces, recordemos algo, Sebastián, las acciones es cuando la empresa nace, no, creo que no es lo que necesitaba. Y las otras es cuando cotiza en bolsa.
Es que no sé por qué no lo vuelve un texto. Volvamos a uno nuevo a ver. Entonces, no funciona. Ya, hagámoslo en el Excel de la clase. Entonces, las acciones tienen, digamos, 3 valoraciones. O sea, hay 3 tipos de valor de las acciones. Las acciones tienen 3 valoraciones monetarias. Entonces, las 3 valoraciones monetarias de las acciones, la primera de estas empieza cuando se registra la empresa. Entonces, lo primero es cuando que se registra la empresa y hacer el registro en ¿dónde? En la Cámara de Comercio, ¿sí? Entonces lo registra en la Cámara de Comercio y en ese momento que la registra hacen como una definición del número de acciones y el precio monetario de cada una. Técnicamente, esto es como al momento de nacer, o sea, este es el momento de nacer la empresa. Profe, claro, mediante acta de constitución, ¿no? Sí, Documento señor. privado. Sí, señor, muy bien, Johan, muchas gracias. De hecho, entonces, cuando se registra en la Cámara de Comercio, como lo dijiste, mediante acta de constitución. Rey, ¿hay algunos mínimos y máximos del número de acciones? Entiendo que la Cámara de Comercio te orienta adecuadamente en eso. Y te quiero recomendar muchísimo cuando vayas a establecer tu primera empresa o algo, que te dejes asesorar por la Cámara de Comercio. Ellos le dicen a uno, mire, si usted va a hacer una... ¿Recuerdan para nuestra primera clase que ustedes leyeron en los tipos de sociedad, las características de una sociedad, las características de una empresa corporativa y todo esto? La Cámara de Comercio te orienta mucho en el modelo que necesitas implementar. Y te orienta adecuadamente en que ese modelo que necesitas implementar, luego en el futuro, cuando tú vayas a planear el crecimiento de la empresa, sea adecuado. Por eso hay que asesorarse con ellos. Hay Profe, mucho. de hecho, hoy en día usted primero debe entregar un preacuerdo que lo revisa el área jurídica de ellos. En Cali es una mujer. Y después de que pase el visto bueno, usted ya hace el trámite ante notaría y después radica para que ellos no pierdan tiempo. O sea, que ellos primero a usted lo asesoran, le revisan el documento antes de, después baja a notaría y después lo radica en Cámara de Comercio. Ah, vea pues. Qué bueno Ellos, que... ellos ya lo hacen todo ya. Entonces, eso tiene unos vistos buenos donde revisan todo, en un área jurídica y un área, creo que el que con usted paga, pues, de impuestos, usted paga la de El liquidación y valor ya. de registro. Valor de registro, correcto. Según el monto que usted la quiera, capital social que usted suscriba. Muchas gracias, Johan. Bueno, Entonces, Me imagino, el cuando... profesor dijo eso, se pueden hacer los textos que salgan así sobre cada imagencita. Yo le dije, no, pues no sé, voy a preguntar. Pensé que me iba a hablar a mí, me alcancé a ilusionar. Bueno, entonces, cuando la empresa se registra, cuando se da el documento privado de registro de la empresa en la Cámara de Comercio, que coloquialmente yo digo cuando la empresa nace, determinan la cantidad de acciones y el precio de cada una, o sea, el valor monetario. Y esa denominación se llama valor nominal en libros. O sea, a este se le conoce como el valor nominal en libros. Que con este calculamos ¿cuál? El capital suscrito y pagado. ¿Listo? De ahí lo sacamos. Con el valor nominal en libros. ¿Bien? El segundo valor que tiene la empresa, el segundo valor de las acciones, ¿está cuál? El segundo está relacionado cuando la empresa cotiza en bolsa de valores. Entonces, cuando la empresa cotiza en bolsa de valores, existen unos precios, un precio de compra y precio de venta de cada acción. Y esto depende de qué? De la oferta
y la demanda del mercado. Que es lo que les voy a explicar después de esta conversación que estamos teniendo. Y la oferta y la compra, y la oferta y demanda del mercado público de valores. ¿Listo? Esta cotización, cuando la empresa cotiza en bolsa, este precio que estoy dándoles acá, se llama precio en bolsa, que también lo llaman, a veces lo llaman market price, como el precio del mercado, market price. ¿Listo? Y estamos hablando de un segundo valor de la acción. O sea, una segunda apreciación de la valoración monetaria de la acción. Y la tercera parte es cuando es un modelo que, digamos, la tercera parte de la valoración. La tercera es cuando la tercera parte de la valoración monetaria de la acción es cuando la empresa realiza un estudio, ¿cómo lo llamamos? Del posible comportamiento futuro de la empresa y determina las cajas futuras, o sea, con supuestos, con unos supuestos de un modelo. Con ese supuesto del modelo que obtienen, se calcula, ya lo voy a organizar, la valoración de la empresa. Y con esta valoración de la empresa terminamos teniendo entonces, con esta valoración de la empresa, terminamos teniendo, espérenme que no veo mi cursor acá. Entonces, con esta valoración de la empresa, ¿qué terminamos teniendo? Terminamos teniendo el valor de cada acción, pero de la valoración, que esto es expectativas futuras. Oye, nunca lo había explicado de esta manera. Bueno, nunca lo había explicado en Excel, ¿no? Nunca había tratado de hacer como un mapa mental en Excel. Nunca. Con ustedes estoy aprendiendo muchas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Miren lo siguiente. La misma acción tiene tres valores. El del pasado, que es cuando me registré, que se llama valor nominal en libros, que es como está en la contabilidad, ¿no? En libros, esto me refiero a qué? A la contabilidad. Luego, cómo se está negociando en el mercado público de valores, que es el precio, el market price, o cómo está negociando en el mercado público de valores, que termina siendo un ejercicio de oferta y demanda. Y el tercero está relacionado cuando la empresa hace un estudio de su posible comportamiento en el futuro y dice, mire, de aquí para adelante yo voy a generar estas ganancias, voy a generar esta caja, voy a generar estas utilidades, voy a tener que hacer unas inversiones en activos estratégicos que me van a generar tales modelos de gestión. Bueno, determina su posible futuro, su posible comportamiento en el futuro. Y por lo tanto determina el valor de la empresa del futuro. Y basándose en esa valoración de su futuro, lo que termina haciendo la empresa es determinando un valor por acción. Entonces, pero esto se llama, valor por acción de la valoración. ¿Sí ves que hay tres tipos de, o sea, hay tres precios de la misma acción, dependiendo de en qué parte estás ubicado? Dependiendo si empezaste cuando nació la empresa como socio fundador, o dependiendo si ahora eres accionista que compró las acciones después de que la empresa ya empezó a existir, o dependiendo si ahora eres dueño y estás valorando el valor por acción de la empresa.
¿Vale? Sebastián, Listo, profe. Muchas gracias. con mucho gusto. Bueno, listo, Johan, sigue por ahí. Yo voy a estar pendiente, lo que necesites. ¿Vale? No, acá estoy, ya. Todo solucionado al parecer. Bueno, maravilloso. Sí, sí. Muy bien. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta ahí de las acciones? ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿Ninguno? Lo que explicabas ahora es parecido a lo que hacen en Shark Tank, ¿no? Que ellos valoran Ajá. acciones de acuerdo a las ventas que proyectan tener con el producto. Y hacen un modelo de valoración. Esa también. Sí, yo, Definen qué parte de la empresa venden y todo a los inversionistas. claro, y les muestran su plan de acción, su plan de estrategia, les cuentan su producto, cuentan cuántas ganancias van a tener, todo eso, y hacen una valoración futura. Y le dicen, mire, usted puede entrar a participar ahora conmigo de tanto. ¿Vale? Profe, pero ¿quién determina el valor de la acción ahí? ¿En cuál? En Los cualquiera. fundadores de la empresa, El dueño. Lo que pasa es los que dueños, los sí, fundadores, si la ponen acción a 100 pesos, a 1000 o 10.000, según lo que tengan proyectado con lo que el capital que necesitan para suscrito para hacerlo el proyecto que montaron. Pero, Eso lo hacen- pero ese valor de la acción tiene que ser acorde al dividendo que se va a pagar, ¿cierto? No, señor. No, señor, no tiene nada que ver. No, Dani, no tiene que ser acorde porque Nada que ver. justamente usted nació, es literal, haz de cuenta como cuando un niño nace y le ponen un nombre, pero no saben cómo se va a comportar, no saben si va a ser ingeniero, médico, bacteriólogo, epidemiólogo, que ahora nos damos cuenta que casi Ok. no hay. Usted no sabe qué va a pasar. El día que nace la ponen a 100 pesos, o a 400, o a 200, o algo, pero eso es indeterminado. Eso Ok, lo hacen profe. según más que todo, lo hacen un porcentaje del capital suscrito. Porque, por ejemplo, si usted tiene un capital de 1.000 millones, acciones a 100 pesos, 10 pesos, serían muchas. Entonces lo ponen a un precio de 1.000 o 10.000. Si el capital es de 10 millones, pues lo ponen a 100 pesos o a 1.000 pesos. Eso lo hacen la proyección, eso lo hace el contador que contraten o el asesor financiero que contraten para determinar con qué capital la suscriben. Entiendo. ¿Vale? Pero eso es cuando nacen. No sabes ahí todavía qué ganancias vas a dar. Las ganancias ocurren después, cuando ya vendo, cuando hago mi estado de resultados, cuando hago ya mi operación, se dan las ganancias y se termina el dividendo. ¿Vale? Juliet, Sí, profe, me quedó claro. bueno, Profe, una entonces, cosita para en terminar el esta tema. cuando nace, dime, Profe, Johan. explicarle a la gente, por ejemplo, cómo es el traslado de las acciones, ¿no? Porque la gente cree que cualquier tercero puede aparecer lo que trata de hacer y comprar una acción, sabiendo que tienen preferencia los mismos socios, ¿no? Por ejemplo, si un socio se quiere retirar de la empresa, solamente la deben comprar primero los dueños de la empresa y si no, puede salir al público, al mercado, a un tercero, para que lo tengamos también presente. Pues esa parte, de hecho, me parece muy valiosa. Yo no la tenía tan clara, pero la estoy recordando. Yo en algún tiempo tuve acciones de algunas empresas que luego las vendí para estudiar. Me sirvió mucho porque fueron ahorros que hice y luego las pude usar para estudiar. Y justamente cuando iban a salir las emisiones de acciones, emitir acciones, o sea, el verbo acá se llama emitir acciones. Emitir acciones es justamente ¿qué? Recibir dinero de quién. Emitir acciones es recibir. Cuando una empresa emite acciones, está haciendo ¿qué? Está Recibir acá, dinero. recibir dinero de los socios. Exacto. Emitir acciones es recibir dinero de los socios. Muy bien. ¿Sí? Y entonces cuando las empresas van a sacar la emisión de acciones, lo que hacen es ofrecerle las acciones en primer lugar ¿a quién? A los socios que ya están dentro de la empresa. Y después, También los porcentajes, ¿no? sí, hay, La proporción se puede reunir, la pueden discutir en una reunión privada, mediante acto la pueden discutir, pero siempre en preferencia en el porcentaje en el que están constituidos. Entonces, si usted tiene el 50%, la empresa a usted le vende el 50% de la nueva emisión. de la nueva emisión de acciones. Ok, como para que no pierda, no se altere el derecho de la participación, si así La fuera. proporción, correcto. Ok, ok, y vengan, y pregunta, si estamos hablando cuando hacen los socios, ellos entregan el dinero, ese dinero que entregan, ¿a dónde va? Eso va a la cuenta de la empresa.
y eso queda mediante certificación del contador. Le entrega un certificado, el contador, firmado por el representante legal, y se le entrega al socio que pagó la nueva emisión de acciones. Sí, pero el dinero se registra ¿en dónde? ¿En qué? En la En cuenta de la activo, empresa. ¿no? Debe estar en Sí, activo y debe estar en activo corriente, ¿cierto? pero es dinero, es una consignación. En activo O a corriente. no ser que le reciba una propiedad como parte de pago, ¿no? Pero ya tiene que ser una reunión, pero es muy difícil que suceda. No, pues. Entonces, ¿dónde registra eso? En el dinero, en activo corriente, ¿y dónde más? En el patrimonio. En el patrimonio, y entonces, ¿qué pasa después? Ese nuevo socio queda con un certificado que ya tiene 50% en la proporción de la nueva capital suscrito y pagado, ¿no? Porque se amplió el capital. Porque se cambia la manera de la composición de los socios. Claro, pues tiene 10 millones y emiten otros 10 millones, entonces usted sigue teniendo el 50%, pero ya no de 10 millones, sino de 20 millones, porque se expandió la emisión de acciones. Y eso queda registrado mediante el libro de actas de la empresa, la nueva composición. Muy bien, muchas gracias. Qué bien. Muy enriquecedor este aporte. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. Entonces, ya hablamos de cuando la empresa nace, la empresa se registra su valor en libros. Ahora hablemos del market price. Para eso les tengo esta presentación que la hice en algún salón de la Autónoma alguna vez. Entonces, miremos lo siguiente. Este es de los salones esos que tienen una pantalla táctil. ¿Sí saben de cuál les hablo? ¿No? Bueno. Sí, profe, son los de los salones de posgrados. Ajá, exactamente, sí. Y pues obviamente para preparar la clase lo volví a revisar y me parece que está tan bien explicado, es una es una clase que hice con estudiantes de esta misma de la especialización con ustedes, como la que de ustedes. La hice el 21 de octubre del 2017 y me parece que está tan bien explicada que yo dije, ¿para qué me pongo a pasarla? O sea, pasarla para ponerla bonita en una hoja, pues, lo mismo. Entonces, acá se las voy a explicar. Acá les voy a explicar, esta parte que les voy a explicar es cómo se determina el precio de la acción en el mercado público de valores. ¿Listo? Entonces, ¿cuál? Es esta segunda de cuando la empresa cotiza en bolsa. O sea, cuando la empresa va a la bolsa pública de valores por dinero. Entonces, cuando la empresa cotiza en bolsa, hay algo en el mercado público de valores que lo llamamos, hay una relación directa, que la podríamos ver como las coordenadas de un plano cartesiano, entre precio y cantidad. Es decir, el mercado funciona entre los cruces de la curva de oferta, que lo van a ver en muchos libros como la curva S, de supply o sale, que es oferta, y la curva de la demanda, que la van a ver en otros libros como la D de demanda. Está relacionada técnicamente ¿con qué? Con que hay un punto en que se cruza la oferta, que es en esta gráfica la curva roja, con la demanda, que es en este gráfico la curva negra. Y va a existir algo que van a ser entonces las cantidades de equilibrio y el precio de equilibrio. ¿A qué se refiere la oferta? La oferta se refiere al efecto del dinero de los que poseen las acciones, o sea, los tenedores de las acciones o los accionistas ofrecen las posiciones a la venta. Entonces, miremos la oferta. Si muchas personas están ofreciendo la venta de las acciones, ¿qué va a pasar con el precio de la acción? Disminuye. Disminuye. Exactamente, disminuye. O sea, si hay muchas personas vendiéndote algo, el precio va a disminuir. ¿Por qué? Porque se lo puedo comprar o a este, o a este, o a este, o al de más allá. Entonces, los precios tienden a bajar. Pero si hay muchos inversionistas interesados o buscando adquirir las acciones de la empresa, ¿qué va a pasar con el precio? Aumenta. Exactamente, el precio tiende a aumentar. ¿Por qué? Porque muchas personas están interesadas y el mercado tiene esa situación. El mercado no va a decir, ay, venga, qué pecado, como usted quiere comprar acciones, venga, la vendo más barata. No, el mercado dice, si está interesado, le vale más. Porque se basa en el principio de escasez, ¿no? Sí, en el principio... Cuando las personas necesitan algo, pues su precio tiende a aumentar porque los recursos son finitos. O sea, en algún momento se van a acabar. Muy bien, sí, señor. En el principio de escasez y en el principio que justamente los recursos son limitados y son precisos.
Entonces, en algún momento no existirá para todos. Entonces, como no existirá para todos, si usted lo quiere tener, pague por tenerlo. Y ahora seguramente después de la pandemia vamos a ver cómo van a cambiar los precios de muchos objetos y de muchos servicios. Se van a volver diferentes. Ya están cambiando, alcohol, tapabocas, todo eso esencial ya está subiendo muchísimo de precio, se están acabando muy rápido. Pero todavía no nos ha pasado lo de los alimentos. Pienso que en algún momento los alimentos van a tender a también a alterarse sus precios. Es lo más probable, es lo más probable. Vamos a ver a dónde llegamos con esto. Bueno, entonces, miremos lo siguiente. Si lo observamos desde la perspectiva del tiempo, muy seguramente ustedes han visto curvas de precios de acciones así que suben, que bajan, que suben, que bajan. O sea, los precios, el precio a medida que va pasando el tiempo, va teniendo unos comportamientos de subida y de bajada. Muchas veces relacionados con ¿qué? Con las fuerzas del mercado, con las fuerzas de oferta y con la fuerza de demanda. Entonces, esto tiende a que el precio esté cambiando. Pregunta, si ustedes entraran a comprar las acciones a este precio, ¿ustedes querrían venderlas cuando la acción esté más baja? Miren que el precio está en el eje Y, ¿o querrían venderla cuando la acción esté más alta? Más alta. Alta, profe. Eso es una clase que da Johnny Sabogal que llama Mesa de Dinero Virtual en la Autónoma, con unas pantallas en sala 1. Oigan, y Mesa de Dinero Virtual, ustedes ahora bien siguen un curso con Johnny Sabogal que se llama Teoría de Inversión. Banca Yo con él vi Mesa de Dinero Virtual y la clase era que en tiempo real nosotros compramos acciones, dólares, libras, y entonces Johnny, según el que más ganaba, le pone la nota. No te creo. Así era, sí, entonces tenía que comprar. Entonces yo compraba, seguro, compraba la moneda de Japón, que es así, esa era la más estable. Yo aseguraba un 3.8, 4 siempre, porque es que los otros eran muy volátiles. Entonces Johnny te ponía las pantallas y entonces decía, te daba 1 millón virtuales, ¿no? Compra acciones y según el rendimiento era la nota. Pero vení, o sea que no solamente compraban acciones, te dejaba también comprar monedas, o sea, correcto. también hacías trading de correcto. trading. Yo hacía solamente dinero porque las empresas no tenían ni idea de cómo hacer eso. Se llama Forex. Un compañero que era medio flojito, entonces también nos daba miedo. Íbamos a la fija. Yo digo que era Diego de compañero. Uy, perdón. Qué amores, profe, qué amores. No fue en el 2009, ¿no? Estoy viejito. Bueno, profe, ahí le comento pues cómo la clase con Johnny. Uno compraba acciones y tenía que hacer rendir el dinero. Y el que perdiera el dinero empezaba a perder la nota. Wow. Ok. Interesante esa forma. ¿Y cuánto eran los porcentajes de rentabilidad que lograban? Según pues si vos mantenías el millón, sacabas 3. Si perdías el millón. Quien sacó 5, ¿cuánto llegó a lograr de rentabilidad? No, eso fue muy proporcional porque en algunas clases uno tenía más rendimientos que otros. Cada clase era diferente. O sea, era el que más acá. Pero invertían allí en corto tiempo. Correcto. Eso era clase de 3 horas, o sea que en 2 horas vos tenías que sacar rendimiento. El sistema te ponía los códigos, quién había ganado más plata, y los primeros ganaban 5, 4, 9, 4, 8, 4, 7. ¿A qué hora era la clase? Era las 7, era la de las 9 hasta las 12. Ah, tenían el mercado abierto. Correcto, de 9 a 12. Tenían tanto. Cerraban a las 5 en Europa. Entonces, estábamos a tiempo, de compra libre y todo. Alcanzaban a tener hasta Londres. Alejandro, alcanzaban a tener hasta Londres funcionando a esa hora. Y tenían la mejor sesión, Nylon, New York y Londres abierta, desde las 8 hasta las 12 del mediodía. Sí, era todo tiempo real. Y todo era como si fuera igualito. Y ponía pues llenas todas las pantallas de Bloomberg, noticias. ¿Usted ha visto la sala está llena de pantallas, puro noticiero, CNN, Bloomberg? Entonces uno tenía que tomar la decisión ahí. Bacana la clase con ese man. Muy interesante, muy interesante. Sí, muy interesante, qué chévere. Bueno, entonces, miremos lo siguiente. Desde las finanzas corporativas, existe una relación a medida que va pasando el tiempo, se va evaluando cómo se está comportando la empresa. Es decir, cuando el curso, por ejemplo, que estamos viendo, donde aprendemos a calcular, a reconocer la rentabilidad de una empresa y las medidas de rentabilidad de la misma, están relacionadas justamente desde la perspectiva de las finanzas corporativas. Pero a la vez
cuando ustedes ya ven cursos de teoría de inversión, que es como el curso que sigue, que se llama Portafolio de Inversiones, en el curso de teoría de inversión ya ustedes van a aprender en qué momento entrar en las inversiones y en qué momento salir de las inversiones, o sea, salir de las operaciones, momentos de entrada y momentos de salida de la operación, es de lo que se trata. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar de uno de los indicadores de rentabilidad de la acción, y uno de esos indicadores se llama la relación precio-ganancia, que se refiere a el precio del mercado de la acción común, o sea, al precio al que se transa, ¿sí? Entre la oferta y la demanda. Cuando lo deciden transar y definen, vea, voy a comprar 1000 acciones, 400 acciones, 500 acciones. Entonces, el precio al que lo estoy transando o negociando, dividido entre las ganancias por acción. Ahora vamos a hacer otro ejercicio de estos, pero entonces la relación precio-ganancia, que técnicamente es una división, precio sobre ganancia, en este ejemplo que les ponía acá, es de 6.81 y que determina eso, que si la acción la negocia a 15 pesos, obtendría 6.81 veces las ganancias que recibe de las utilidades de la empresa. Esa es una de las herramientas de análisis más aplicadas en cuanto a los precios de las acciones o en cuanto a la negociación bursátil. Es cuántas veces estoy vendiendo la ganancia, o sea, pregunta, si la ganancia es muy alta, ¿qué piensan que pueda ocurrir con el precio? O sea, si el mercado sabe que esa empresa va a entregar utilidades y que va a entregar utilidades altas, ¿qué va a ocurrir con el precio? Aumentar el precio. Aumentaría el precio. La expectativa. Muy bien, aumenta el deseo de adquirir acciones de esa empresa porque las expectativas de rentabilidad de esa empresa a su vez me están representando eso. Y entonces por eso se termina incidiendo los precios de las acciones y por eso termina incidiendo el cruce en el mercado a medida que el precio va subiendo o va bajando. Esa es la razón por la que nos ocurre así las variaciones de las acciones. ¿Ha quedado claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces quiero proponerles que veamos una parte de la película que ustedes ahí, que me ayudaron esta semana a descargar. No podemos usar toda nuestra clase para ver película, pero vamos a ver las partes más importantes de la película para que miremos. En esta película me ha agradado, yo la vi alguna vez en Netflix y ahora la quise preparar para la clase, porque muestra cómo se manipula el mercado y cómo los inversionistas desinformados, que justamente era lo que nos contaba Johan de cuando veía su clase, que tienes que estar viendo Bloomberg, todos los noticieros y todo esto. Entonces muestra cómo los inversionistas desinformados siguen las ideas del pez gordo. Es decir, el pez gordo lleva al mercado y manipula el mercado. Bueno, quiero usar otro verbo que no sea manipular. Ayúdenme a encontrar otra palabra. ¿Maneja? Incide, Es una especulación pero es que es muy manipular. válida para el mercado. Pero es que es manipulación. Sea No, positiva o profe, la negativa. palabra es manipulación. Manipulación, así sea con origen desconocido, negro, turbio, o de buen término, es manipulación. Listo, sí. Entonces, los peces grandes manejan el mercado y van llevando a que los inversionistas pequeños sigan lo que hacen los grandes. Y eso produce que al final alguien gane con eso. ¿Listo? Y ocurre todo el tiempo. Y va a seguir ocurriendo. Profe, ese concepto es llamado en el trading como stop hunter por parte de las ballenas, que se le llaman a los peces grandes. ¿Stop hunter? Stop hunter, porque todas las órdenes pues cuando el mercado está al alza, lo que se busca es que pues vender en puntos más altos. Entonces las personas ponen puntos de venta, o sea, órdenes de venta con stop loss, que el stop loss es el límite de pérdida, digámoslo, cortos o bueno, ajustados. Y lo que hacen las ballenas es hacer que el precio siga aumentando a pesar de que ya esté muy alto. Manipulan el mercado para sacar esas órdenes de camino, o sea que las personas estaban haciendo una venta y ponen un límite de pérdida. Cuando ponen a todas las personas a perder, luego sí caen con fuerza y arrastran, prácticamente le quitan el dinero a todos los pequeños inversionistas. Ajá, exactamente. Oye, Alejandro,
Sí, dime. Yo lo tengo claro, pero tú podrías explicarle a tus compañeros la diferencia de estar corto y estar largo en el mercado público. Sí, profe. ¿Qué hago? ¿Abro alguna página? ¿Abro algún gráfico? ¿Busco algún gráfico o lo explicas? Pues si quieres yo les podría compartir pantalla y mostrarles Compartilo desde... tuyo, lo que haces vos, compartilo. Muéstranos cualquiera de tus pantallas de trading. Bueno, dame un segundo, saco el micrófono del celular. Pero lo legal, ¿no? Lo legal, yo todo lo hago legal, me extraña. No quiero ser cómplice de un delito. Sí, tampoco quiero porque es que quedamos grabados y esto luego va a YouTube. No os preocupéis, déjenme aquí yo que estaba descargando. Ojo que es Johannes y Jim. ¿Qué es Sijín? ¿Qué significa Sijín? Profe, la investigación de la policía. Pero Dani, ya, por favor, ¿por qué no te daña? ¿Por qué no llueve por Eso la es casa? verdad. Ojalá llueva por tu casa, Dani. Dani, Ahora el problema con los que vivimos en zonas rurales. ¿Ya te llegaron los 160.000 del mercado o qué? ¡Ay! Yo sigo esperando por eso, hermano. Bueno, yo estoy cargando... Aquí estoy cargando... Espera. Alejandro, Ya, espera. mamá. ¿Vieron el video del alcalde sacando al enfermo de COVID de la casa y arrestándolo? Uy, sí, la verdad, un irresponsable, señor. Iba a salir hasta en tapabocas. Una nota, me encanta el alcalde. Uy, qué Sí, sí, montón. sí. La Bogotá, pobrecita, todos los días tiene disturbios, saqueos, bloqueos. ¿En cuánto está el euro Listo, dólar profe. ahora? Alejandro. Ya casi llega al 1.1, profe. ¿Esas son las acciones de los tapabocas? O con eso, ¿no? No, este es Bueno, un par cambiario, No, aquí estamos en una paridad, ¿sí? Bueno, si quieren podemos buscar una... A ver, yo trabajo, digamos, trabajo pues prácticamente con acciones, futuros, también algunos índices y pues, por así decirlo, que mi fuerte son las paridades, que es lo que le llama Forex, que es el trabajo, parte de trading con las divisas de los países. En este caso estamos haciendo esta gráfica que les estoy mostrando acá es la gráfica del euro con respecto al dólar. Sí, acá la tenemos. Euro con respecto al dólar estadounidense. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es una división. Prácticamente es una división. Es la comparación de la economía euro contra la economía dólar. Entonces, lo que nos quiere decir este precio que tenemos acá, que es casi 1,1, es que por un euro te dan aproximadamente 1.1 dólares. Y si hacemos eso, incluso la tasa de conversión de dinero colombiano, pues tiene mucho sentido. ¿Sí? Porque el euro está más o menos a unos 4.400 y el dólar en unos casi 4.000, que equivale a una relación de casi 1.1, ¿sí? Bueno, entonces, aquí tengo justamente la herramienta. Cuando nosotros hablamos de largos en el mercado, lo que estamos esperando es que el mercado tenga una tendencia de forma alcista, ¿sí? Se vaya al alza. Cuando tenemos una opción... Estar largo, ahí está largo. Cuando estamos en una opción de largo, es como decir la palabra compra o decir que el mercado va al alza, que es lo que nosotros estaríamos esperando, ¿sí? Cuando uno entra en una operación en largo. Cuando entramos en una operación en corto, ¿sí? Lo que uno está esperando es totalmente, pues, como lo opuesto, por así decirlo, una venta, o está esperando que el mercado caiga o decrezca. Entonces, en ese caso, lo que les estaba explicando ahora, si alcanzan a ver esto, déjenme lo pongo mejor de color blanco, la paleta, para que vean mejor los colores. Listo. Si alcanzan a ver esto, ¿cierto? Hay una zona verde y una zona roja. Y una zona roja, ¿cierto? Vamos, si lo borré. Tenemos una zona verde y una zona roja. La zona verde es lo que nosotros esperamos ganar, o sea, es donde esperamos que el precio llegue para que se cierre la operación automáticamente, y la zona roja o el final de la zona roja es lo que nosotros esperamos que el precio llegue, en caso tal, como pérdida máxima y no se vaya, pues, simplemente a ir todo tu capital, porque siempre hay que poner esos límites. No. Desde que el precio entre en la zona roja ya estás en pérdida. La cuestión está en cuánto vas a perder. ¿Cuánto porcentaje vas a perder? ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, miren, por ejemplo, aquí esta herramienta es muy, muy buena porque te dice automáticamente cuál es tu relación riesgo-beneficio.
O sea, ¿cuánto estás intentando ganar con lo que estás arriesgando? O sea, que si el mercado en determinado caso se fuera a la baja, ¿sí? En este caso, digamos lo que estaríamos arriesgando un 2.33%, pero si la operación, por lo contrario, sea de forma positiva, nos vamos a ganar un 3.98%. ¿Qué significa eso? Que vamos a ganar 1.71 veces más de lo que perdemos. Eso en este caso. Entonces, lo que yo les comentaba ahorita, que lo que hacen las ballenas, que se les llama las ballenas en el mercado, es lo siguiente. Déjenme lo borro acá y les explico un poco. A ver, este mercado está bastante... Miren esto. El mercado, justamente en este punto, crea una resistencia muy fuerte. Ahí donde está la línea verde, ¿sí? Crea una resistencia, había una resistencia demasiado... Sí, había una resistencia bastante interesante. Pero bueno, les voy a mostrar un mercado en el que se note más eso, que es el oro. Que está pasando prácticamente en estos momentos. O sea, estamos viendo que los máximos habían sido, en un caso, el 1700, ¿sí? Solo que es que esto tiene velas de una semana. Déjenme lo pongo así. Estas partes por acá, 1700. Justamente voy a establecer una línea en el 1700, ahí, la línea roja. Ahora, ¿qué pasa? Las personas cerca del 1700 empiezan a poner órdenes de venta. Empiezan a poner órdenes de venta esperando que el mercado caiga hasta determinado punto con stop loss muy ajustados. O sea, con pequeños límites de pérdida, porque saben que es muy probable que allí caiga. Entonces, ¿qué es lo que hacen las ballenas? ¿O qué es lo que se le llama stop hunter? A esta zona roja, al límite, se le llama stop loss, porque es lo que detiene tu pérdida. Ahora, lo que hacen las ballenas es que miren el comportamiento normal. Ellos cazan, o sea, de hecho la traducción literal es cazan los stops. Ajá, cazan los stops. Miren, aquí llegó literalmente al principio de marzo y tuvo una reacción normal del mercado. Aquí volvió y obviamente pues rompió eso, ¿sí? Rompió ese punto de 1700. ¿Y qué pasa? Que se va unos varios puntos por arriba para quedarse con todas esas operaciones que hayan puesto en venta y luego ahí sí caer, que es muy probable que es lo que va a pasar ahora, luego va a caer. Entonces sacan a muchos pequeños o bueno, también grandes inversionistas que tienen stop loss muy ajustados, los sacan del mercado, prácticamente cierran sus posiciones en pérdidas, los obligan a perder, para luego caer con todo y ganarse todo ese dinero. Muy interesante. Eso es lo que se le llama stop hunter. Bueno, pero un momento, ¿quedó claro entonces lo que significa tener una posición larga y una posición corta? No. Gracias, sí, Alejandro. Yo tengo una pregunta con respecto a eso. O sea, cuando vos estás hablando sobre las pérdidas, o sea, la parte roja, vos decís que tenés, o sea, que vos mismo estás como ajustando cuánto estás dispuesto a perder. Sí. O sea, pero no estarías dispuesto a decir que lo que estás dispuesto a perder, valga la redundancia, es cero. O sea, que cuando llegue a ese monto, digamos, en el que vos empezás tus pérdidas, pues que tu inversión salga, o porque es necesario tener un monto mínimo o un monto máximo de pérdida. No es posible lo que estabas diciendo ahorita, lo de que de pronto pierdas cero, porque siempre que entras en una operación, entras en un punto, ¿cierto? Entras en equilibrio, por así decirlo. Bueno, entras con una pequeña pérdida, realmente, digámoslo. Alejandro, que me permites, o sea, ¿qué tal si haces un ejemplo? Es que está muy enriquecedor tu aporte. ¿Qué tal si haces un ejemplo y le explicas con precio? Por ejemplo, acá, digamos que entráramos acá a 1700. Inyecta 1.000 pesos, mi viejo. No, en este momento el mercado, No, millonario hoy. este en este momento está cerrado y como es festivo en Europa y casi en el mundo es festivo, casi el mundo es festivo. Entonces, está quieto. Pero ¿quién estaba hablando? Creo que Francisco. Sí, Francisco. Sí, bueno, entonces mira, te voy a mostrar, por ejemplo, el eurodólar, ¿sí? El eurodólar. Aquí hay una herramienta, déjenme ver si la puedo usar, que es esta. Sí, total. Listo, vamos a usar el eurodólar. ¿Te estás devolviendo? Sí, okay. lo puedo devolver en el... Esa plataforma está muy chévere. ¿Cuál es esa? Se llama TradingView, profe. Está muy nota. Sí, mira, por ejemplo, a ver, busquemos un precio institucional, un precio que sea muy importante para las instituciones, que son los precios cerrados. Por ejemplo, esta línea roja.
Voy a marcarlo aquí con este cuadrito, esta zona. Listo, ahora lo voy a devolver hasta acá. M irá y lo mocho aquí. En este caso, obviamente, pues ya sabemos un poco lo que va a pasar. Pero mira lo que pasaría. El precio viene de un anterior máximo, ¿cierto? Y en este caso, pues digamos que tú vas a poner una operación allí. Vas a colocar una operación allí. Cuando tú pones una operación, digamos lo que vamos a colocar una operación en compra. Y entró al mercado a 1.10. Y entro al mercado exactamente en el 1.10, casi en el 1.10 cerrado. Ahí hay unos pequeños puntos de más, pero eso es un poco Digamos que es insignificante. 1.10 para facilitarnos el ejercicio. Ajá, 1.10. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás esperando, por así decirlo, tú haces un análisis gráfico, un análisis técnico, que es a lo que se le llama, y estableces a dónde podría llegar el mercado, hasta qué punto tú quieres, que crees, pues, que el mercado puede llegar para seguir con su siguiente impulso. O sea, tú dices, si el mercado llega a este punto y lo rompe, ya es porque se va a seguir yendo a la baja y pues hasta allí, ahí ya tengo mis pérdidas, ¿cierto? Pero en el caso de que suba, creo que va a subir más o menos, obviamente eso con un determinado análisis, hasta este punto, un caso tal. Entonces, cuando tú entras, vamos a ver qué tanto lo reproduce. Por ejemplo, tú entrarías... Para un momento, entramos a 1.10 y delimitamos la pérdida, Francisco y los demás, delimitamos la pérdida diciendo que yo me voy a aguantar, si el precio llega a bajar a 1.094, ciérreme la operación, es decir, si el precio baja por debajo del precio al que yo entré. Entonces no es que la pérdida sea cero, no, delimito mi pérdida diciendo yo aguanto que el precio se reduzca por debajo del precio al que yo negocié. ¿Sí ves, Francisco? Mira, te explico también esto otro. Cuando nosotros establecemos esta línea, o sea, lo que hasta acá, hasta abajo, donde llega la zona roja, ¿cierto? Nosotros ya decimos cuánto estamos dispuestos a arriesgar. O sea, digamos lo que de acá a acá, ¿cierto? Es un 100%. Pero lo que nosotros vamos a arriesgar, un ejemplo, va a ser el 2% de nuestro capital. ¿Sí? El 2%. En caso tal de que el precio se venga hacia abajo y toque esta parte roja, entonces voy a haber perdido el 2% de mi capital, ¿sí? Porque eso es un valor que yo pongo al ingresar, antes de ingresar a la operación. Ahora, si el precio se ha corrido a la mitad de esta, o sea, a la mitad de esa zona roja, pues no estoy perdiendo el 2%, estoy perdiendo el 1%, porque es como acumulativo. Entre más cerca esté de ese punto de entrada, que en este caso, digámoslo que el punto de entrada fue este, pongámoslo con una línea azul, ¿sí? Ese fue mi punto de entrada. Y la parte roja, la línea roja es donde se cierra. Que si se cierra ahí, cierro en el total de pérdida de 2%. Si el mercado llega hasta la mitad, estaría perdiendo un 1% nada más. De igual manera, si él se mueve un poquito hacia abajo, pues es como la proporción de pérdida, ¿sí? Si eso es un área, el área que de pronto el precio corra hacia abajo es la proporción que vas a estar perdiendo. Igual pasa en la ganancia. Aquí, por ejemplo, tenemos una relación de 1 a 2. ¿Qué significa? Que si estamos arriesgando el 2%, realmente, si este precio viene y toca arriba, o sea, viene hasta acá arriba, vamos a haber ganado el 4% del capital. ¿Qué va a pasar? Que en el tiempo, mientras el tiempo va corriendo, fluctúa, tu ganancia va fluctuando. Un ejemplo, el 2% de tu capital de una cuenta de $10,000 eran $200, ¿cierto? Entonces, cuando el precio empieza a moverse de esta manera, va a haber un momento en el que estás ganando $100, 200, si va a la pérdida, estás en 100 y pedazo, y llegó hasta aquí, estás perdiendo $180, pero no alcanzó a tocar el 200, o sea que no se cerró automáticamente, y de ahí subió. Todo ese tiempo, hasta que el precio nos llegue a una de esas zonas, no se cierra. Tú también puedes hacer un cierre manual, obvio, pero pues por lo regular no hace cierre manual en las ganancias, en las pérdidas muy pocas veces, porque pues uno ya estableció que va a perder esto, entonces uno como que ya tiene que darse a la pérdida, uno dice listo, si llega a tal punto, y pues es importante representar el análisis, o sea, entender que se analizó ahí y puso ese punto, a menos de que sea por alguna noticia fundamental, en este caso, no sé, que salga una noticia en Europa o en Estados Unidos, que diga que de pronto va a haber un impulso fuerte, entonces lo que uno hace es simplemente cerrar para que no se vea afectado.
Muchas No sé gracias, si, no Alejandro. sé si solucioné tu Claro. duda. No sé si solucioné tu duda, pero mira, No, entonces por sí, sí, ejemplo sí. ahí vemos cómo se va corriendo y vemos que se dio hacia arriba. ¿Tan? Y si ves, o sea, el mercado se va moviendo y él va, sube, baja, y tus ganancias estarían. Ahí, por ejemplo, con una mecha, ahí ya llegó al take profit, por así decirlo. El take profit es el límite de ganancia. ¿Sí? Aquí ya había tocado. Entonces ahí ya se cierra automáticamente tu mercado en ganancias. Y él sigue corriendo y sigue moviéndose. Y dependiendo de esos movimientos que hagan, entre más se aleje el precio de tu zona de entrada, más ganancia vas a tener. O pérdida, en caso tal. En este caso, que es una compra, pues estamos esperando que el mercado suba. Cuando hacemos una venta, lo que esperamos es que el mercado vaya pues a la baja. O sea, Entonces, bueno, no sé si les quedó técnicamente, claro. cuando hablamos de entrar al mercado a la venta, es que usted está vendiendo algo que todavía no ha comprado. Entonces, usted lo está vendiendo literalmente, usted está esperando que él baje. Estar a la venta es, yo estoy esperando que él baje porque yo ya vendí algo que todavía no he comprado. Entonces, yo compro en barato y vengo en alto. Entonces, tú estás apostando a que el mercado va a bajar. Por eso se dice que voy a corto. Exacto. Para el mejor ejemplo de una venta, porque muchas personas, lo que dice la profe es muy cierto, muchas personas no entienden el cómo podemos vender algo que no tenemos. Es que cuando tú haces una venta, lo que realmente estás haciendo es un contrato. Estás diciendo que en este momentico ya le estás vendiendo a la persona algo, pero que tú eres quien decide cuándo se lo vas a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Tú le vendes, un ejemplo, un lapicero cuesta 1.000 pesos y yo ya te dije a ti que te lo voy a vender en 1.000 pesos, pero yo veré cuándo te lo paso. O sea, yo decido cuándo cierro. Entonces, en el transcurso de la semana, el lapicero se puso a 1.200. O sea que yo estoy perdiendo, porque si ese día yo decido entregarle el lapicero a la persona que se lo vendí, pues me toca, estoy perdiendo los 200 pesos al lapicero. Pero si yo espero un poquito más y el lapicero 2 semanas más tarde se puso a 700 pesos, entonces yo digo, uy, si compro ya mismo este lapicero, o sea, cierro mi opción de venta, le voy a ganar 300 pesos porque yo tengo el contrato o la palabra con esa persona de que se lo iba a vender a 1.000 pesos. Y él ya fuera como fuera, ya me dijo que sí, que me lo compraba a 1.000 pesos. Entonces tú compras en ese momento, o sea, cierras tu operación de venta aceptando que compraste ese lapicero en 700 pesos y ya lo habías vendido a 1.000 y haces la entrega oficial, por así decirlo. Y ahí es donde recibes tu ganancia. No sé si les quedó claro. No, genial, Diego. Sí, Enriqueciste súper claro, la muchísimo. verdad. Alejo, profe, Alejo. Y yo que dije, Diego, En oiga, no ese, hay porrito. Yo Va a también la ser quiero una... mucho, profe. Diego, no. Venga, que la clase tenemos que ir a tomar un café, Tenía a profe. Diego sin camiseta en la mente, la profe. Bueno, ahí le dejo, profe, la No, pantalla nuevamente para que... no sé por qué los tengo trocados. Y a Piedradita le digo Francisco y Piedradita es Sebastián. Me dices que Francisco Piedradita. No, es que Uy, Piedradita... después de toda esa explicación y que le digan Diego, no, eso no. Ay, perdón, Alejandro. Es que Pero es hablan que igualito. a todas estas hago un anuncio, ¿cómo es? Anuncio publicitario. No muchos de ustedes han podido enriquecer el documento para yo poder conectar caras con voces, con cosas. Bueno, que ya voy en la semana 5 y no la he conectado. Qué tristeza. Profe, yo fui el que subió la foto del sushi. Sí, yo sé. Ah, bueno, para que no me diga Diego, profe. Diego mismo subió una imbuso. No, le prometo que de aquí para... ¿Te puedo pedir algo? ¿Te puedo decir Galvez? Claro, profe. Listo. No hay lío. Eso es lo que necesito. ¿Vale? Bueno. Vale, vale. Entonces, vamos a empezar a ver una parte de la película. Les repito, ya vieron en el chat grupal de donde la pueden descargar mucho más fácil, ya ustedes pueden descargarla. Vamos a ver las partes de la película para hablar justamente de la manera como el mercado y lo que hablamos como los grandes peces dominan el mercado, cómo las personas desinformadas toman decisiones de participar en ciertas operaciones del mercado y terminan perdiendo dinero, y cómo se va llevando todo este manejo del dinero. Y vamos a